La otra escuela de divina sabiduría quedaba en Persia y era krishnaísta. O sea, ese krishnaísmo puro que estuvo en la India. Y bueno, tiene mucho que ver Persia con la India porque en aquel momento, cuando muere Krishna, muchos de los de su círculo cercano escaparon a Persia y es allí donde se manejaba en forma pura en aquel momento el krishnaísmo. Y la otra escuela de divina sabiduría, que estaba regenteada por un príncipe de Bombay, que se llamaba Gaspar. Gaspar había aplicado también como el príncipe Siddhartha en todos sus títulos para dedicarse a la divinidad y tenía una escuela de divina sabiduría cerca del río Indo. Bien, ahora, ¿cuándo llegan esos tres reyes magos que nosotros veíamos en el pesebre, los pastores, los animales y los tres reyes magos junto con la Sagrada Familia? Esos príncipes llegaron casi un año después del nacimiento de Jesús. Esa estrella en el cielo, que era esa triple conjunción, si bien ellos no necesitaban seguirla con la vista para llegar al lugar. ¿Por qué? Porque ya, como les dije al principio, esas cartas astrales, ¿no? Esa unión de la divinidad y la humana naturaleza, ese Marte, que es presuroso, corría a unirse con los dos grandes planetas del sistema solar, que representaba a Cristo, y la casa de Piscis, que representaba a los hebreos. Ellos no tenían ninguna duda de que había nacido el Cristo y el lugar que tenían que ir a buscarlo era Jerusalén, porque era la capital. O sea, ahí no tenían ellos ninguna duda y eso es lo que emprendieron viaje. Ahora, ¿ellos se conocían? No. Si bien esas escuelas son escuelas de divina sabiduría que son afines a los esenios, pero no había en ese momento comunicación alguna. Más o menos para tener una idea de distancia. Del Sinaí a Jerusalén tenemos unos 300 kilómetros. De Persia y de Susiana allí, a Jerusalén, tenemos 1500. Y del Indo a Jerusalén tenemos 4000 kilómetros. O sea, eran distancias que, bueno, que no eran como hoy que podemos ir a tomar un avión, ¿no? Al aeropuerto. Entonces, ya cuando el niño Jesús, antes de cumplir su año de vida, ellos llegaron. ¿Pero por qué llegan juntos? Eso sí, llegan juntos. Porque había un lugar muy importante que se llamaba Sela, que es, en realidad es Petra, en Jordania, que ahí se juntaban las caravanas que venían de Oriente y que de allí iban a Jerusalén y seguían subiendo, ¿no? Haciendo su recorrido, y muchas llegaban a Europa. Ahora, esa ruta de las caravanas, de la ruta de la cera, la ruta del incienso, eh, esa ruta era la que utilizaron porque antes vos para viajar, incluso tramos largos, lo hacías con caravanas, porque ibas protegido. Aparte te llegaba a pasar algo, llegaba a pasar algo a tu caballo, a tu camello o al burro, tenía otra cabalgadura para poder reemplazar si te había pasado algo, si tenía alguna afección, bueno, podía ser asistido. Entonces se usaban esas caravanas para llegar a los lugares. Es ahí donde se conocen en Sela, en Petra, y de allí sí hacen el tramo juntos hacia la ciudad de los Reyes, Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén, ellos no ven directamente porque en el camino se encuentran con algunos lugares que estaban los terapeutas esenios, entonces le dicen, vayan al templo de Jerusalén, encuentren a Esdra o a otros eh, sacerdotes que sí son esenios, y le da una palabra clave para comunicarse con ellos, para saber que son personas que buscan al enviado. Ahora,
cuando ellos van, hay algo que Herodes sabía por medio de su mago caldeo, que se llamaba Repsacés, que esa triple conjunción, bueno, justamente, él había también, este Repsacés, el mago malo sería de la película, él lo que ve es lo mismo que vieron en los Reyes Magos, que iban a ser un rey de reyes, y entonces le dice a Herodes, bueno, si nace este superhombre, no va a ser para vivir atrás de una puerta, le dice a Repsacés, a Herodes, Repsacés a Herodes. Entonces, Herodes dice, bueno, anda con todos tus magos, porque era un grupo, ¿no? Y fíjate de localizarlo. Entonces, Repsacés se encuentran con estos personajes pintorescos, ¿no? Que venían en camello, que venían con todas sus vestimentas, ¿no? De sus distintos lugares de origen. Y entonces le dicen, si venían a ver al rey de reyes, entonces decía que, bueno, que ellos no buscaban un rey de la tierra, sino un rey, el Hijo de Dios. Pero bueno, cuando entran al templo de Jerusalén, los esenios lo hacen ir por otro lado, se los pierde, y luego estos reyes magos son llevados por los esenios a Belén, para justamente encontrarse en ese momento que estaba allí Jesús. Ahora, ahora, ¿qué pasó con Resacer? Resacer no pudo encontrarlo. Al no poderlo encontrarlo, ¿qué hace? Lo mata y le da 100 azotes a cada uno de los magos que estaban en el grupo con Resacer, que eran justamente al cual Herodes sabía consultar, ¿no? A esos magos caldeos. Entonces, en esa ira, como diciendo como, no me han dicho nada del nacimiento, a estos inútiles se les pasó de largo. Entonces, manda a matar a todos los chicos de 2 años, menores de 2 años, porque dice, bueno, yo los mato a todos y en alguno de ellos va a estar en Belén al que buscamos. Porque las escrituras justamente decían que nacía en Belén. Entonces, bueno, enterados los esenios de esto, ¿qué sucede? Porque en realidad la mujer de uno de los soldados que va a ir a matar a los chicos tenía parientes en Belén, también había chicos chiquitos, entonces ella avisa al terapeuta, a uno de los terapeutas, ese terapeuta va velozmente a Belén, de Jerusalén a Belén, le avisa lo que va a suceder. Entonces, ¿qué pasa? Los esenios lo que hacen a los chicos es guardarlos en los templos, en las cuevas y demás esenias. Algunos rechazan esa idea de irse a esconderse y bueno, son los chicos que desgraciadamente murieron. ¿Y qué pasa con esta sagrada familia, ¿no? Jesús, María y José. Ellos lo que hacen es irse. Ahora, acá hay otra divergencia también con lo que nosotros generalmente conocemos. Nosotros, bueno, esto está en la Biblia escrito, que la familia va a Egipto. Y en realidad, el que lo quiere llevar a Egipto es un personaje que está en el libro Divino Maestro, que es un personaje histórico, que es Filón de Alejandría, el filósofo que vivía en Alejandría, que era muy conectado con este grupo esenio y también con la familia de Jesús. Entonces, él le dice a los terapeutas, y después es lo que se corrió entre el pueblo esenio, de que la familia se iba a ir a Egipto. Pero ¿qué sucede? No consigue conectar, en ese momento, bueno, no había teléfonos ni otro medio de comunicación que poder llegar al lugar o mandar una misiva con alguna caravana. Quiere conectar Filón
a la familia, a María José con el niño, y no consigue hacerlo, y ellos se van, salen del puerto de Ptolemaida, ahí en la Palestina, y se van a Tiro, en Fenicia. Ahora, ¿por qué no quería que vaya ahí a Tiro Filón? Porque él conocía los engranajes políticos y demás, y él tenía miedo de que el delegado imperial de Siria, por ser amigo del César y también de Herodes, bueno, los entregara. Pero bueno, ellos pasaron desapercibidos ahí en el puerto, nadie sabía que, que el Cristo iba a venir en ese momento como un bebé en brazos de una familia que, como tantas otras, venían a un puerto tan importante como el de Tiro. Y es allí que, bueno, es albergado por los terapeutas de Tiro, y de allí, después de un tiempo, que ya el niño era un poquito más grande, parten hacia uno de los santuarios esenios. Ese santuario esenio es el santuario esenio del Hermón, bien allá justamente en el límite entre Siria y lo que era la Palestina. En esa montaña es donde nace el Jordán, y allí arriba estaba uno de los, como les dije, uno de los santuarios esenios, y allí pasa 5 años el niño. 5 años. 5 años. ¿Por qué 5 años? Porque en realidad, como estaba en riesgo su vida, ¿qué sucedió en ese año? En ese año muere Herodes. Bien, Herodes muere. ¿Qué pasa? Asume Arquelao, su hijo, pero Arquelao era muy diferente a Herodes Grande, a su padre. Ya estaba más dedicado a las fiestas, el tipo no le interesaba nada, se reía de los miedos de su padre, de, de una persona, de un rey que podía nacer poderoso y desterrarlo, a Herodes. Todos esos miedos que tenía su padre, este Arquelao no lo tenía para nada. Se mofaba de todo eso, de todos esos miedos e ideas de su padre, y bueno, estaba dedicado al jolgorio y a las fiestas. Entonces, bueno, eso hace justamente un momento propicio para regresar la familia María José y el niño Jesús, ya Jesús, ya con 7 añitos, venir a Nazaret. José ya había vuelto, había hecho varios viajes, pero María se quedó con el niño todo el tiempo, esos 5 años y pico que estuvo en el santuario del Hermón, estuvo allí. Allí, en el santuario del Hermón, se logró la primera instrucción de Cristo. La primera instrucción fue allí en el Hermón. Lo que sucedió después, cuando estaba en Nazaret, de allí en adelante, es otra historia. Y voy a tener un placer enorme de contársela. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer esta historia tan linda y que nos marcó como hombres, como seres humanos, como personas que vivimos en este planeta Tierra, y que un día este planeta recibió al Cristo. Y qué mejor recibir esta información en este momento tan especial como la Navidad, y en este día tan especial como Nativitas, donde baja ese espíritu de la Navidad, baja hoy para todos nosotros. Así que bueno, lo que les recomiendo es leer Divino Maestro, Los Maestros Esenios y Divino Maestro 2 en las Cumbres de Moab. Les recomiendo todos los libros para tener más información, para tener más data de todas las que les di hoy, que hoy realmente les di una pequeña visión de todo lo que pueden encontrar en estos 2 libros, que realmente le van a cambiar la vida y van a recibir información que los va a impactar para siempre.
Así que formato novela, es una historia muy linda, con un montón de personajes, donde los principales personajes, Jesús y sus maestros escénicos. Así que, sin más que decirle, le quiero desear una excelente Navidad, un año nuevo lleno de bendiciones, de sueños cumplidos. Pónganse metas, pónganse sueños grandes, que justamente es en este momento donde lo tenemos que poner como una petición para recibirlos. Así que un placer haber estado conectado con ustedes y nos vemos en la próxima. Chau, chau.